Ningún asunto en Medio Oriente ha sido tan contencioso como es el estatus de Jerusalén, una ciudad que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de tener una historia a la altura de la de Jerusalén. La ciudad santa ha sido la cuna de tres grandes religiones, ha atraído la mirada de gobernantes y emperadores a lo largo de los siglos y su apasionante legado ha sobrevivido al paso del tiempo. Los ojos de todos los pueblos del mundo se han dirigido alguna vez a la ciudad santa con recelo y admiración a partes iguales, pero pocas ciudades del mundo son capaces de hacer frente a la apasionante historia que envuelve a Jerusalén, una ciudad nacida hace 5000 años. En 1980 el Estado de Israel declaró a la ciudad como su capital y los palestinos designaron a Jerusalén del Este como la sede de su estado. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Jerusalén como la capital israelí desde la fundación del Estado de Israel en 1948. El ser considerada como una ciudad sagrada por los fieles de las tres grandes religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, paradójicamente convirtió a Jerusalén en objeto de numerosas disputas que a lo largo de siglos derivaron en reiteradas conquistas y reconquistas. Cuando en 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181 para la repartición de Palestina en un estado judío y otro árabe, se pensó en considerar a Jerusalén como una entidad aparte, una ciudad internacional que sería administrada durante 10 años por la ONU antes de realizar un referéndum para definir su destino. El documento preveía además garantizar la protección, el libre acceso y la libertad de culto en los lugares sagrados de la ciudad, no solo para los habitantes, sino incluso para los extranjeros, sin discriminación por causa de la nacionalidad. Este plano no llegó a aplicarse debido al estallido de la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948, que en la práctica derivó en la división de la ciudad en dos partes, Jerusalén Este bajo el control árabe y Jerusalén Oeste en manos de Israel. La parte oriental de Jerusalén, que incluía la ciudad vieja y los lugares sagrados, quedaron en manos de Jordania desde entonces hasta 1967, cuando durante la Guerra de los 6 días Israel quedó en control de toda la ciudad. Entonces el Parlamento israelí aprobó una ley de protección a los lugares sagrados en la que garantiza el acceso a estos por parte de los fieles de las distintas religiones. Además, el gobierno israelí hizo un acuerdo con una fundación religiosa musulmana que quedó a cargo de la administración de lugares sagrados musulmanes, como la explanada de las mezquitas o el monte del templo, conocido de este nombre para los judíos, complejo dentro del cual se encuentra la cúpula de la roca. Pero nos surge una pregunta: ¿por qué es tan controvertido el tema de Jerusalén? Para conocer un poco más de este tema habrá que remontarse a miles de años atrás. Según la Biblia, era la capital del antiguo pueblo de Israel bajo el dominio de los reyes David y Salomón alrededor del año 1000 a.C. Históricamente comprobado por evidencia arqueológica, fue la capital del estado hebreo de Judá poco después de esta fecha. El sitio del templo judío, construido por el rey Salomón, ubicado en el monte del templo, cuyo nombre es en honor a este mismo, así permaneció hasta que fue conquistado y destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. Muchos años después fue construido nuevamente por mandato de Ciro el Grande, rey de Persia, hasta la conquista por parte de Alejandro Magno, aunque el templo siguió siendo el centro de la vida judía, hasta que intentó destruirlo Antíoco Epífanes, rey de la dinastía Seleucida, cuya represión aceleró una rebelión por parte de los judíos. Jerusalén fue la capital de un estado judío independiente con los macabeos, que entonces era un reino satélite de Roma bajo Herodes el Grande, quien reconstruyó y amplió el segundo templo, que luego fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo, cuando tomó control de la ciudad y ordenó la expulsión de los judíos. En el siglo II, Adriano colocó un templo idólatra en lugar del templo judío, lo que llevó a una amplia revuelta que fue reprimida por el emperador, quien volvió a expulsar a los judíos y renombró a Jerusalén y a Judá con el nombre de los enemigos bíblicos de los hebreos, los filisteos.
Desde aquel momento los judíos han reverenciado ese lugar y han orado en torno al muro del templo destruido, conocido como el Muro de las Lamentaciones. Habiéndolo tenido por algunos momentos bajo su control, los judíos han soñado y han anhelado volver a Jerusalén hasta que en el siglo XIX comenzaron a emigrar a esta zona. Desde 1880 ha habido una mayoría de judíos en Jerusalén, pero los musulmanes también tienen lazos antiguos que los unen a Jerusalén. El vínculo islámico con la ciudad se remonta a la conquista árabe alrededor del año 638, cuando el califa Omar tomó la ciudad, garantizando la libertad a los judíos y cristianos que aceptaran el control político y religioso musulmán. Los musulmanes reverenciaban las escrituras judías y compartían su creencia de que Jerusalén sería el lugar místico del Apocalipsis que consideraban inminente. Era tanta la reverencia por parte de los musulmanes al punto que los primeros musulmanes oraban hacia Jerusalén y no hacia la Meca, que es considerada hoy en día la ciudad más sagrada del Islam. En las primeras décadas de gobierno árabe realizaban su culto religioso en el monte del templo, pero permitían que los judíos realizaran también su culto religioso allí. La tolerancia hacia otros credos monoteístas se acabó cuando el Islam se convirtió en una religión de estado más rígida. Durante este mismo tiempo se construyó la cúpula de la roca encima de la base funcional del templo judío. Posteriormente, los cruzados, que eran grupos que se proponían tomar Jerusalén y recuperarla para la cristiandad, conquistaron Jerusalén en el año 1099, mataron a todos sus habitantes musulmanes y judíos y gobernaron la ciudad hasta 1187. Cuando Saladino la retomó, restaurando el control islámico y reubicando en ella a muchos de los antepasados de los palestinos actuales, aunque también hay otros que llegaron posteriormente durante el Imperio Otomano e incluso durante el mandato británico. En otras palabras, judíos y musulmanes comparten unos vínculos antiguos y auténticos con Jerusalén. Aunque desde 1967 Israel ha ejercido una soberanía de facto sobre Jerusalén, esta no ha sido reconocida internacionalmente, al punto que incluso los países más cercanos a Israel mantienen sus embajadas en Tel Aviv. Detrás de esta negativa aparece reiteradamente el argumento de que el estatus de la ciudad debe definirse en el marco de las negociaciones para el establecimiento de dos estados, uno palestino y el otro israelí, que convivan con paz y seguridad. ¿Qué te ha parecido el conflictivo problema de esta ciudad y de a quién le pertenece? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal para nuevos videos.